hoy probablemente podamos concluir con la serie que teníamos acerca de la importancia de la palabra. Terminamos esta etapa, pero esto nunca termina. Estábamos hablando acerca de la importancia de la palabra desde el día miércoles. El viernes estuvimos hablando y presentando lo que es la crónica. Pero hoy vamos a ver al mismo autor de la crónica, el sacerdote y escritor Esdras, que nos va a presentar un tópico en donde nosotros podemos ver cómo Dios nos ama. Dios nos ama y a través de su protección, a través de su cuidado, es lo que nos hace a nosotros entender que Él está siempre con nosotros, en todo momento, sin importar qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, Él está con nosotros. Yo estoy contento, ya di una primera parte acerca de que entramos en el 2026 sin ninguna deuda y el Señor fue fiel, siempre es fiel y ustedes también son fieles, porque es a través de la ofrenda, los diezmos y las aportaciones, porque ustedes aportan también, tenemos aquí personas que aportan, es lo que hace que la iglesia avance. Y aunque nosotros pudimos haber tomado un receso, vamos a seguir en el avance. Voy a mencionar dos nombres. Hay dos nombres, uno que se llama Nain y Satan Botnei. Esos son los opositores a que la obra de Dios crezca. Y nosotros vamos a darnos de cuenta de que todo lo que va a marchar bien para el Señor siempre va a traer su oposición, pero a las finales el Señor está con nosotros. Amén. Esdras 5. Muchas personas no saben que es el mismo Esdras el que hace las crónicas. Y el libro de los Reyes lo escribe Jeremías. Y aunque los dos escritores recopilaron para escribir tanto los Reyes como las crónicas, este libro de Esdras revela una situación que estaba pasando en el momento en que el pueblo de Dios salió de la cautividad para comenzar nuevamente a construir el templo de Dios. Amén. Que vamos a ir leyendo, vamos a ponerlo en pie cuando lo encuentren, Esdras 5 en adelante. Esto es algo tremendo. Es algo que nos hace a nosotros pensar que Dios siempre sus ojos, su oído, su presencia está siempre a su pueblo. Un pueblo que los mismos ancianos que estaban vivos, que sobrevivieron al cautiverio, pudieron dar voces en respuesta a la petición de los que estaban en oposición a que se levantara el templo y se pusiera nuevamente en su lugar. Pero hay algo que yo quisiera demostrarle a los hermanos, la importancia de las crónicas y la importancia de la obediencia del pueblo de Dios. Pongámonos a pensar, hermanos, de que nos tuvieran Chiriquí agarrada a todos nosotros, lo de Colón, a todos nosotros, con la edad que ustedes tienen. Chiriquí se une con Herrera y con Bocas. Tres
tres aliados y toman a Colón. Matan a algunos y se lleva en cautividad a los demás. Nos llevan cautivos para Chiriquí, para Boca y Herrera. Y queda Colón desierto. Y nosotros los colonenses estamos en cautividad por 70 años. Yo no podía regresar, porque cuando la cautividad termina, 70 más 68, ya yo moría ya. Right? Probablemente mi hijo, que tiene 100 años, no, tampoco. Pero sí mi nieto regresaría. Después de que se cumpla los 70 años, y ustedes pueden estar pensando eso también de ustedes y su nieto, cada cual va a regresar, después de los 70 años, a Colón. ¿Pero por qué van ellos a regresar a Colón? Porque Dios había establecido que la cautividad iba a ser de 70 años. ¿Pero por qué Dios los cautivó a ellos? Porque se estaban portando mal. Así que Dios levanta a Chiriquí, a Boca del Toro y a Herrera para que ellos nos castiguen y nos lleven en cautividad hacia esas provincias. Pero cuando al pasar de 70 años, ya nuestra familia, los que quedan vivos, van a regresar a Colón. Más adelante, y no lo voy a leer yo, sino que ustedes lo van a leer en la casa, ustedes van a ver la cantidad de personas que van a regresar a Colón. Porque en el libro de Jeremías, el Señor le había dicho al profeta que le diera a los que estaban en la cautividad, los que estaban en Babilonia, vamos a ponerlo como que los que estaban en Chiriquí, y los que estaban en Herrera y los que estaban en Boca del Toro, que siguieran viviendo su vida, procreando y creyendo y esperando, porque la cautividad tenía un tiempo final. Ahora, imagínense que los que vienen para atrás, que son mis nietos, ellos van a venir a ver la barriada que está vacía, pero ellos se van a dar cuenta que mi casa estaba en la B10. ¿Por qué se van a dar cuenta? Porque mientras que nosotros estábamos en la cautividad, le decíamos, el profeta dijo que este castigo es por 70 años. Cuando nosotros apuntamos las cosas, cuando nosotros tenemos un apunte, siempre tendremos memoria de lo que se dijo. Por eso que yo estaba muy de acuerdo con nuestro hermano Luis, que dice, apunten, anoten. El que viene a la iglesia debe de tomar notas de lo que se está diciendo para que en el día de mañana ellos puedan decir, oh, ya yo sé esto. Cuando los inviten a otra congregación y el pastor o el predicador está predicando, ya ustedes pueden decir, wow, en mi casa de oración ya me habían hablado de este asunto. Pero si ustedes van a esa otra iglesia y le hablan de un asunto que ya ustedes habían escuchado aquí, pero ustedes no tomaron ningún apunte, ustedes van a quedar tan maravillados que los de la congregación van a decir, pero este no tiene tantos años asistiendo a su propia congregación y no sabía nada de esto. No sabía que Simón Pedro es un... Siempre hay que tomar apunte. Estas personas que iban a regresar, mi nieto, él tendría memoria, él viene de una cautividad, pero iban a regresar a su país de origen, junto con los que nacieron allá en Chiriquí y en Boca del Toro. Pero
son colonenses, pero fueron llevados en cautiverio. Pero ellos saben que en su raíz son colonenses. Cuando ellos regresen, ellos van a buscar dónde poner su casa. Y su casa existe, pero está en desierto por los 70 años que estuvieron en cautividad. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. Pero ¿qué sucede con las crónicas? Las crónicas es para acordarle a cada uno de ellos lo que había sucedido y el por qué Dios tuvo que castigar al pueblo. Así como en esta carta los ancianos le mencionaron a Tatán y a Satán Dotain, que por causa de que sus padres se portaron mal, la ira de Dios permitió que Dios destruyera el pueblo y los mandara en cautiverio a Babilonia. Pero el problema no es eso, el problema es que Tatán y los otros gobernadores no quieren que se reconstruya nuevamente el templo, porque ya se dio orden para que ellos regresaran. Tatán y los otros gobernadores sabían acerca de lo que era el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Judá, y que tenían un Dios que era un Dios que ellos mismos dicen, el Dios altísimo. Ellos mismos lo han declarado con su boca, que no son del pueblo. Pero ¿quién es el rey Darío para nosotros? El rey Darío es el mismo que cuando Daniel estaba en una situación, él vio la mano de Dios actuar sobre Daniel. Y él mismo mandó a prolongar de que todos los diferentes reinos glorificaran al Dios de los judíos. Hasta ahí vamos bien. Ahora, este Darío, cuando esta carta llega donde él manda a buscar en el palacio de los archivos, y en los palacios de los archivos él encuentra la carta, el edicto dado por Ciro. Ciro, que era un rey que también tenía potestad de poder decir hagan. Por eso que cuando nosotros comenzamos a entender la palabra y a entender a Dios, Dios usa el que Él quiera. Ciro manifestó que Dios le dio a él la capacidad de gobernar y reinar. Y el mismo Ciro da la orden a los judíos que estaban en la cautividad que regresen a Babilonia. Es como que diría, el que nos destruyó a nosotros de Colón y nos llevó en cautividad, le dice, regresen los colonenses a Colón, regresen y se establezcan nuevamente en Colón. Eso es lo que Ciro hizo. Ciro, que es el rey de Babilonia en su tiempo, él dice, todos estos cautivos que están en Babilonia, que regresen a Jerusalén. Dios le dijo a él, le dio orden que le diera al pueblo que regresasen y que ellos construyeran nuevamente el templo y que adorasen. Y él dijo, en el año de Ciro, en el año primero del rey Ciro, imagínense, el mismo año en que él comenzó a gobernar, Dios le dio la revelación de que este pueblo que está en cautiverio ya deben de regresar, porque se había cumplido los 70 años. Y él le dice,
En el primer año de Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificio y que sus paredes fuesen firmes. El mismo rey Ciro está mandando no a Babilonia, está mandando a los integrantes del pueblo de Judá, a los de Israel, para que regresasen a su casa. Y no solo eso, sino también sacó los utensilios que estaban bajo la orden de Nabucodonosor en el templo del tesoro, para que ellos nuevamente se lo llevaran al templo de Jerusalén. ¿Cómo? Si alguien le hubiera dicho a un israelita que eso pasaría así, probablemente nunca lo hubieran creído. Pero en Dios todas las cosas son porque Él es el Dios. Él es el que permitió que Ciro le diera esa orden escrita. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a ver ahora qué posición va a tomar Darío acerca de la orden dada por Ciro. Quiero explicarle una cosa acerca de cuando un rey da un edicto y lo firma. Cuando el Señor le dio a Adán, si comiera de ese fruto, morirás. Hermano, no hay marcha atrás cuando un rey habla. Cuando un rey dice, si comiera de ese fruto, morirás. Él no puede haber hecho con Adán, el decir, ¿por qué comiste? Ay, bueno, vamos a ver qué pasa por bola. Tiene que morir. Así mismo, cuando un rey da un edicto, se tiene que cumplir. Si el rey trata de evadir el edicto que dio para las personas que lo tienen como rey, ya lo menosprecian porque su palabra no vale. La palabra del rey carece de valor si él se echa para atrás sobre una orden, un edicto a la cual él vive. Vamos a ver lo que dice Darío sobre esto ahora. Ok, vamos al 7, vamos a leer el 7. Dice el 7, dejad que hagan la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos edifiquen casa de Dios en su lugar. Estamos en el 8. Y por mí es dado orden de que habéis de hacer en estos ancianos de Judá, para edificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río, sea dado puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra, y lo que fuere necesario de cerdos, carneros y corderos para holocausto de Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que hicieren los sacerdotes
que están en Jerusalén. Sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificio agradable al Dios del cielo y oren por la vida del rey y sus hijos. También por mí es dado orden que cualquiera que altere este decreto le arranquen un madero de su casa y lo alcen, sea colgado en él, y su casa sea echada al humedal por esto. Y el Dios que hizo habitar ahí su nombre destruya a los reyes y pueblos que pusiesen su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Ustedes ven cómo esto, cuando Dios está metido, estos gobernadores inclusive querían intimidar a los que estaban empezando la obra. Cuando ellos se acercaron a ellos, les dijeron: ¿quién le dio a usted orden para seguir construyendo este templo? ¿Quién le dio orden a ustedes? Y es más, dame los nombres de los hombres que están trabajando en ella. ¿Quién es el presidente de los religiosos? Castillo. Dame los nombres de los que se atreven a querer y que van a acercar y van a poner baldosa y van a... Cuando ellos vieron eso, era para intimidar a los que estaban haciendo la obra. Porque ellos dirán: bueno, cuando le digan eso a Darío y los nombres que son, a eso lo van a matar. Pero cuando Dios está en el asunto, los ancianos le dijeron: vamos a seguir la obra. Manda tu carta. Y cuando la carta fue a Darío vio la carta y él dice: bueno, vamos a ver qué tan cierto la carta dice que Ciro le había dado orden. Y cuando fueron y revisaron en el palacio en la cual Ciro había dejado notas, encontraron el edicto donde sí realmente Ciro había dado orden a los ancianos que restauraran la casa de Dios. Y no solo le dio la orden, sino que también le dio la medida. Porque Dios, cuando hace algo, Él lo hace con medida. ¿Y por qué la medida? La medida es para ver qué tan obediente uno es. Ellos lograron llevar el asunto al rey Darío, que estaba de turno, y el rey Darío, cuando vio el edicto de Ciro, él mismo dijo: que se haga pronto. Y aquel que trate de oponerse a esa obra, sáquese un madero de su casa y cuélgalo, por querer evitar que se haga la voluntad de Dios. Imagínate que Darío no era judío. Por eso, hermanos, cuando nosotros comenzamos a entender esto de la palabra de Dios, debemos de ser verdaderamente un poquito temerosos, hermano. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si nosotros no tememos a Jehová, nosotros vamos a hacer nuestra propia voluntad. Pero cuando nosotros tememos a Jehová, queremos hacer las cosas que Él nos dice, ya sea por causa de la palabra, si te lo da en sueño, si lo revela a través de algún hermano,
hay que ser obediente al Señor. Y dentro de la obediencia al Señor vamos a encontrar obstáculos. Siempre va a haber un Tanaim y un Setarbonaim. Siempre habrá alguien que se opone, ya sea que su fe sea baja o de repente quisiera que se hiciera algo a su manera. Siempre vamos a encontrar eso. Pero si nosotros seguimos haciendo la voluntad de Dios, vamos a ver cómo la mano de Dios va a estar moviéndose a nuestro favor. Porque de eso se trata, hermano. De ver cómo la mano de Dios está en el asunto. Para que nosotros podamos decir, pero si yo no lo veo, pero sí veo su acción cuando somos obedientes a Él. Los ancianos vieron, ellos fueron conscientes. Ellos vieron, mis padres, lo que estaban hablando ya no era el pueblo de Israel que entró en el cautiverio. Eran los hijos y los nietos que iban a salir del cautiverio con 70 años. Que llamaron ancianos, pero que ellos tuvieron que haber entrado en el cautiverio como niños, porque salieron con 70 años. Probablemente hubo sobrevivientes, los que miraron probablemente con 20 años, miraron a tener 90 años. Pero los que entraron con 70 años, si llegaron a vivir 140, gloria a Dios. Pero sí, yo sí sé que Dios siempre ha dejado un remanente, alguien que predique, alguien que diga, tomen nota, porque desde el principio Dios estableció que se tomaran, que hubieran escribas. Los escribas son los que toman notas sobre todos los asuntos. Por eso nosotros sabemos acerca del Antiguo Testamento. Por eso nosotros estamos leyendo el Nuevo Testamento. Por eso nosotros estamos haciendo nuestros propios hechos. Porque siempre hay alguien que toma notas sobre lo que está pasando. Por eso es que se dice en la palabra, se abrió un libro. A mí también toman notas. Sí. Para saber quiénes son los que son salvos por medio de nuestras acciones. Siempre hay que tomar nota, porque las notas son lo que van a evidenciar qué fue lo dicho y qué es lo que Dios propone para su pueblo. Le damos gracias al Señor de que hubieron escribas en este tiempo y guardaron el edicto de Ciro para que cuando el rey tenía que tomar una decisión, él vio que sí, Ciro dio la orden. En el caso de nosotros, Dios pone hombres y mujeres para llevar a la congregación, hagamos, y hermano, procure, hermano, no dudar y hacer. Si salió mal, es porque no la vimos. Si salió bien, solo diga gloria a Dios. Hermano,